Muy bien, desde que iniciamos a ver la historia del arte, vimos entonces ya la parte que corresponde a la prehistoria, el paleolítico, el neolítico, la edad de los metales, hasta ahí fue donde nos quedamos. Y vamos a comenzar a ver el arte antiguo, ¿verdad? De Mesopotamia, Egipto, América, África y Asia. Tendríamos que observar cada uno de ellos por cultura general, pero nosotros nos vamos a limitar a ver algunos solamente, porque el que nosotros nos vamos a centrar como tal es en el de América, concebido como tal en Guatemala. Aquí entonces estos son algunos de los datos que nosotros ya pudimos observar y solamente vamos a hacer, ¿verdad?, alguna continuidad de estos elementos. Y nos habíamos quedado en esta parte, el arte en Egipto como tal. Veníamos desarrollando, ¿verdad? Que el ser humano pues empezó a entablar todas aquellas herramientas ya para introducirlas dentro de un arte y siendo ellas, ¿verdad? Se recuerdan, habíamos hablado de la talla de las piedras y que a veces se golpeaban unas piedras con otras hasta que aparecen los metales y empiezan como tal a formar ya todo otro estilo de herramientas. También vimos la parte que sobresale en este arte estructural, como las pirámides que nosotros estamos viendo en pantalla, que fue ya establecido, ¿verdad? En algunas culturas como tal. En Egipto, dice, surgen las primeras grandes civilizaciones con las obras de artes elaboradas en lo que es complejas, que suponen ya una especialización profesional por parte del artista o el artesano. Su arte era interesante, religioso y simbólico, ya que el poder político fuertemente centralizado y jerarquizado. Se recuerdan que el poder que ellos establecían era algo monárquico, ¿verdad? Estaba el faraón, estaban los hijos del faraón y por lo tanto era el poder heredado. Entonces era algo monárquico. Dentro del mismo también dice, encontramos eh, iniciando, dice, alrededor del año 3000 antes de Cristo, el arte egipcio perduró hasta la conquista de Alejandro Magno. Ya ahí estamos haciendo una situación distinta y lo estamos viendo de otra perspectiva, ya desde el arte romano como tal. Y acá se establece en esta parte, ¿verdad? El arte ya bizantino. Y ahí hay una situación distinta de la cual nosotros podemos observar. Dice, la arquitectura se caracteriza por su monumentalidad, es decir, todos aquellos monumentos establecidos en piedra. Y por eso es que nosotros estamos al inicio observando lo que son las pirámides. Grandes eh, bloques con sistemas constructivos también establecen, ¿verdad? Lo que son algunos aspectos funerarios. Y en este caso, dentro de este aspecto funerario, es como nosotros encontramos lo que corresponde a estas pirámides, porque recuerden que las pirámides son aquellos palacios donde perduran aún algunos elementos o restos, ¿verdad?, de los faraones como tal. Entre estos también destacan el aspecto religioso, templos como está el Karnak, el Luxor, Philae, Edfu, Deir y Bajair, Simebel, entre otros. Cada uno de ellos pues representa, ¿verdad?, el arte que se estableció en aquel entonces. La escultura y la pintura muestran representaciones de forma figurativa, generalmente con la rigidez y una esquematización. En la escultura egipcia comenzó a representarse a los faraones y los dioses. Y nosotros son aquellas grandes figuras que podemos observar a través de imágenes o fotografías establecidos en un sistema, ¿verdad? De ya sea un documental, ya sean, una revista, entre otros. También nos menciona, dice, la pintura se caracteriza principalmente por presentar figuras yuxtapuestas en planos, en supuestos. Las imágenes se interpretaban con criterios jerárquicos. Por ejemplo, el faraón tiene un tamaño más grande que sus súbditos o los enemigos que están a su lado.
En este caso, nosotros podemos observar en algún momento, o tal vez ustedes ya tuvieron la oportunidad de ver alguna película que hable sobre los egipcios y ellos establecen, ¿verdad? Un tipo de estructuras, una simbología específicamente, en religión, ¿verdad? Tienen a sus dioses. También se puede observar, por ejemplo, en monumentos grandes a los faraones antiguos y esas representaciones pues son las que nosotros vamos a poder observar. Dice la literatura egipcia fue la primera en desarrollar un formato literario tal como lo conocemos hoy en día. Por ejemplo, está, dice, el libro, una de sus mejores manifestaciones es la historia de Sinué, un servidor de Sesostris I, cuyo relato data desde a mediados del siglo XX antes de Cristo. Es decir, que nosotros conocemos todas estas expresiones artísticas desde siglos antes establecidos a Cristo. Y nosotros recordemos, ¿verdad? Que, por ejemplo, en alguna, les decía, películas relacionada con Egipto, hay una película cristiana en donde se puede observar, ¿verdad? Que todos los israelitas eran sometidos a esclavitud para crear las pirámides o para crear estos monumentos que nosotros podemos observar en pantalla. Aquí podemos observar, ¿verdad? La representación de lo que fueron los faraones egipcios. Y aquí dice, tenían también el tipo de un órgano hidráulico y en la tumba de Tutankamón se encontraron las trompetas de plata. Cada uno de estos elementos pertenecían a lo que corresponde el, un tesoro de los judíos como tal, cristianos. Y aquí dice espeos de Ramsés II, de Abu Simbel, y aquí están, ¿verdad? Claro está, como estas esculturas están expuestas, ¿verdad? Nada está cubierto, por ende, por las catástrofes naturales que han existido, pues algunas ya han estado dañadas. Y nosotros seguimos viendo lo que fue esta situación del arte en Egipto. Vean cómo presentan, ¿verdad?, las distintas situaciones que ellos trabajaban. Por ejemplo, trabajaban, ¿verdad?, gobernando, trabajaban en lo que era el ganado, en lo que era la producción agrícola. Entonces ahí podemos nosotros darnos un pequeño panorama de cómo se establecía. Y estas pinturas se encuentran en los templos que anteriormente había mencionado. También dijimos, ¿verdad?, que son representaciones de los faraones. Aquí está la máscara, dice, funeraria de Tutankamón, y esta se encuentra en el Museo Egipcio en el Cairo. Y sobre estas representaciones son las que se establece este arte antiguo como tal. La música se desarrolló en estas regiones aproximadamente entre el siglo IV y el siglo III, siempre antes de Cristo, en rituales de los templos sumerios, donde cantaban himnos o salmos. Todo ello relacionado, ¿verdad?, a sus dioses. Ellos tenían varios instrumentos como el tiji, que era una especie de flauta, el balaj, que era una especie de tambor, el ilis, que es una percusión o un timbal, está el algar, que es una lira, el sagasal, que es un arpa, y lo que es el adapa, que es un pandero. También recordemos que parte de la música, pues hoy en día, ¿verdad? Se establece como una expresión en arte. Y luego pasamos a América y les dije que aquí es donde nosotros vamos a dar mayor énfasis. Encontramos que un artículo, por ejemplo, principal de América es el arte precolombino. Nosotros no podemos perder de vista que los orígenes de Centroamérica, que fue el territorio mesoamericano, estuvo comprendido por lo que fueron los mayas, los aztecas, los incas, los toltecas y todas aquellas civilizaciones antiguas. En este caso, presentan una ciudad, dice, del monte de Albán en Oaxaca, México. Y nosotros podemos asociarlos, ¿verdad? Los que nosotros tenemos en Ciudad Tikal, en Ciudad de Salculeo, en lo que es en Retauleu, ¿verdad? Donde está el otro centro arqueológico.
todos ellos asociados a la expresión estructural que se establecen dentro de las pirámides que hoy nos quedan a nosotros, ¿verdad? Como ruinas. Dice, en una evolución paralela a la de los pueblos neolíticos y europeos. Los antiguos cazadores recolectores se iniciaron en la agricultura en el siglo VII antes de Cristo, especialmente en el maíz, surgiendo las primeras sociedades en las tierras altas de México, donde se observa la astronomía. Los primeros hallazgos artísticos son alrededor de 1300 antes de Cristo. Algunos se encuentran en, en Xopilapán. Está también el estado de Guerrero, donde se hallaron una estatuilla de arcilla de gran vivacidad. La primera dice que corresponde a las provincias de Veracruz en Tabasco, donde destacan las esculturas de piedra de gran naturalismo. Un luchador, dice, hallado en Santa María Uxpanapán, o las colosales cabezas monolíticas de hasta 3.5 metros de altura. Los zapotecas, establecidos en Oaxaca, construyeron el magnífico conjunto de la ciudad de los templos en el monte de Albán. En América del Norte destacaron las culturas como la Onacam, Mogollón y Anasazi. En el Perú, documentada la construcción de grandes templos antes de incluso de la invención de la cerámica. Y por eso es de que nosotros siempre damos prioridad igual al periodo neolítico, porque se establecen desde esa base, ¿verdad? Fundamental. En este caso, los relieves, que era lo que estábamos hablando, y también la talla de algunas piedras, estableciendo para esos relieves como tal. Dice el granito blanco de 4.5 metros de altura. Esta región surge una notable industrial textil que quizá fue la primera del mundo, hilada en el telar con los hilos de casi 200 colores distintos, destacando especialmente las manos de la lana de Paracas. Otras culturas remarcables de la religión fueron la Moche y la Nazca, con sus enigmáticos jeroglíficos de Nazca en la zona como la cultura de San Agustín en Colombia. Y nosotros tendríamos que sumar, ¿verdad? Toda la extensión territorial que en un momento determinado podemos nosotros ubicar en cuanto al hábitat o el territorio que establecieron los mayas dentro de lo que es Guatemala. Si nosotros recordamos parte también de lo que fue el inicio de la sociedad maya como tal, podemos establecer que parte de México, ¿verdad? Entre Chiapas y otro territorio más adentrado, pertenecían a Guatemala. Y también pertenecía a Belice, y también pertenecía, ¿verdad? Otro pequeño territorio, otra pequeña porción. De ello, nosotros solamente establecemos, ¿verdad? Hoy una mínima cantidad de la cual aún dentro del territorio guatemalteco podemos encontrar estas ciudades mayas que también son representativas de este arte que nosotros estamos enfocando. Muy bien, Katy, tú me indicas si hay alguna duda con respecto a estos dos estilos de arte. No, señor. Muy bien.